Exactamente, Daniel, la gran incertidumbre por la que vivimos en estos tiempos, los argentinos. Ya mismo tengo el placer, el honor de saludar a la contadora Florencia Gutiérrez, que ella es integrante del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. Contadora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. No soy contadora, claro, por las dudas, ¿eh? Analista Ah, económica. bien, pero es economista y está dentro de una Sí. organización que sigue de cerca el rumbo de la economía argentina. En primer lugar, una pregunta casi obvia. ¿Cuál es la lectura que hace usted de la realidad económica? Bueno, es una realidad que es muy difícil, ¿no? Principalmente porque es una economía que viene transitando diferentes golpes, ¿no? Pasó todo lo que fue el 2018-2019, una crisis muy fuerte, una fuerte salida de capitales, un endeudamiento en dólares enorme, y después vino todo el proceso que ya conocemos, ¿no? La pandemia, una recuperación y ahora una sequía que nos saca de esta economía que no tiene dólares, 20.000 millones de dólares más. Entonces, en este marco, bueno, los desequilibrios económicos que teníamos se terminan de profundizar y se ven en estas inestabilidades cambiarias que estamos teniendo en estos días, que particularmente son corridas cambiarias, Ujú. y sobre todo lo más complejo seguramente, que es el impacto que esto genera en la inflación. Una inflación que se había acelerado mucho a mitad del 2022, junio, julio, cuando fue la salida del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán. Ahí sí el actual equipo económico, Sergio Massa, hay que decir que con diferentes herramientas de la política económica, con programas como el dólar soja 1, el dólar soja 2, logró revertir la situación, logró moderar la inflación, que llegó a incluso por debajo del 5% en diciembre, pero bueno, nuevamente se volvió a acelerar producto de lo que generó sobre todo la sequía y la falta de dólares en estos primeros 4 meses del año. Y creo que es lo más difícil, ¿no? Hoy pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que esta economía, que está con un nivel de crecimiento que viene siendo sostenido, pero que está en un cierto amesetamiento, ¿sí? La actividad económica ya no está creciendo como lo estaba haciendo antes. Con una inflación que se acelera y con salarios que van corriendo detrás de la inflación, bueno, en este combo, ¿cómo hacemos para tratar de llegar lo mejor posible a el mayor ingreso de dólares, ¿no? Y ahí hay varios puntos que podemos discutir: la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la posibilidad de que se discuta el comercio a través del yuan, que es la moneda de China, la posibilidad de hacer acuerdos de precios amplios y que funcionen, como se está hablando ahora nuevamente con la CGT, bueno, distintas herramientas que buscan tratar de morigerar esta situación en este escenario. Claro, en este escenario de macro que acabas de describir, Florencia, desde el Centro de Economía de la República Argentina y Política de la República Argentina, ¿cómo están viendo, qué se dice entre ustedes, estas medidas que Sergio Massa está tomando en las últimas 48 horas? Bueno, lo que nosotros analizamos particularmente es que en estas últimas horas tuvimos una corrida cambiaria, que es cuando muchos, sobre todo grandes agentes económicos, operan para demandar dólares y que entonces las cotizaciones de los dólares suban, ¿no? En ese marco se genera una incertidumbre cambiaria muy fuerte, y la verdad que yo creo que las respuestas, bueno, ayer se logró que el dólar baje alrededor del 20 pesos, el dólar ilegal, y la realidad es que frente a las herramientas que hoy tenés, yo creo que se están utilizando de la manera correcta. Digo, ¿cuáles son las herramientas que hoy tenés? Bueno, como yo les decía, en principio discutir por lo menos dos metas con el Fondo Monetario Internacional del programa que se firmó. Una es la meta de reservas, que se va a modificar, incluso se habla de la posibilidad que pueda haber un adelanto de los dólares, que nos tienen que girar a lo largo de todo año, que puedan adelantarse ahora, estaremos hablando de 10.000 millones de dólares. Y el otro también es rediscutir la meta fiscal, y que tampoco se cumplió en el mes de marzo, y agregaría algo más. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un acuerdo que es inflacionario en parte, ¿no? Porque te pide que aceleremos el ritmo de evaluación al nivel de la inflación, que ajustemos el nivel de las tarifas, o sea, que subamos tarifas. Bueno, todo eso presiona sobre la inflación, y me parece que eso es lo que se tiene que discutir, y es lo que está
haciendo el equipo económico. Por otro lado, está dándole incentivos a muchísimas economías, sobre todo el sector del agro, reconociéndoles un tipo de cambio diferencial de 300 pesos. Es un programa que yo creo que no estuvo funcionando como se esperaba en estos días, pero sí se espera que hacia adelante retome esfuerzo y puedan ingresar algunos dólares. La negociación que se ha hecho con China para poder comerciar a través del yuan. Bueno, yo creo que hoy las herramientas que tenés, que no son muchas, son limitadas por todo lo que implica estar también en un año electoral, se están aplicando de manera correcta. Claro, Florencia, estamos esperando los datos de la inflación que corresponde al pasado mes. Se habla que la inflación estaría tocando el 8%, cuando en realidad prácticamente desde hace algunos meses, cuando Sergio Massa se hizo cargo del poder económico de la República Argentina, nos prometía un 3% promedio en cada uno de los meses. A pesar de que dicen que el mes de marzo es un mes en donde se dispara normalmente la inflación y tocamos un 7,7%, en el mes de abril estamos hablando ya de un 8%. Ayer Massa propuso congelamiento de precios en algunos sectores y también congelamiento de salario. ¿Cuál es el oxígeno que podemos llegar a tener los argentinos en todo esto? Bueno, vos hiciste una buena descripción del escenario. La realidad es que la mirada sobre la macro, si se quiere, era una a julio cuando asume Sergio Massa, y esa realidad cambió drásticamente en este tiempo, producto de lo que venimos hablando. Yo creo que es cierto lo que decís vos, marzo tiene un componente de estacionalidad muy fuerte. Recordemos que educación subió 29%, que prendas de vestir y calzado por el cambio de temporada subió también casi 10%. Yo creo que el principal foco, independientemente de lo que pasa en esos sectores que tienen mucha estacionalidad, tiene que estar puesto sobre todo en alimentos y bebidas. Hace poquito se conocieron los datos de la canasta básica alimentaria, que mide el nivel de indigencia, y aumentó casi un 9%. Bueno, me parece que cuando estamos hablando de una inflación alta, todos los precios de la economía suben, bueno, por lo menos hay que tratar de que el precio de los alimentos que repercute en quienes tienen menor poder adquisitivo, por lo menos se puedan mantener congelados. A mi criterio, es muy difícil pensar que con una inflación anualizada del orden del 100%, más del 100%, solamente con un programa de acuerdo de precios uno piense que va a poder morigerar la inflación. La realidad es que yo creo que en este escenario necesitas de, muchísimas más factores, ¿no? para bajar estos niveles de inflación. Es cierto que estamos en una situación muy complicada. Primero hay que discutir cómo hacemos para que ingresen más dólares a las reservas del Banco Central si queremos finalmente darle una batalla fuerte contra la inflación. Cómo hacemos para que el peso, nuestra moneda, empiece nuevamente a tener valor, o sea, empiece a tener mayor poder que el dólar, en términos de que los argentinos decidamos que vamos a utilizar el peso y no el dólar, no pensemos en eso, ¿no? Esta famosa economía bimonetaria, y tener una política fiscal y monetaria ordenada. Eso pensándolo en el marco de medidas más profundas para bajar la inflación. Si vos me decís, en este escenario, un acuerdo de precios de 90 días puede llegar a tener cierto impacto en 1 o 2 meses, bueno, démosle el changüí, puede llegar a ser. No, sin duda, si esto sí te lo puedo decir de manera categórica, no va a solucionar este problema de la inflación estructural que estamos teniendo hace muchísimo tiempo, ¿no? Claro, esta película es como que ya la vimos, el tema de cepos no da realmente resultado, ¿no? Por último, ¿cómo ves el tema que influya en la política más allá del oficialismo, quienes manejan la economía en este momento, de todo el ámbito, de todo el espectro político? ¿Cuáles son las señales que tienen que dar para que los argentinos nos podamos quedar tranquilos por lo menos por algunos meses? Bueno, es interesante la pregunta porque la verdad es que cuando uno analiza las propuestas de diferentes dirigentes políticos, incluso de la oposición, ¿no? Particularmente, la verdad es que lo que proponen, uno lo piensa hacia adelante y genera, por lo menos por mi parte, muchísimas alarmas. Cuando uno escucha proceso de dolarización para bajar la inflación
y la verdad es que no te cuentan todo lo que genera un proceso de dolarización en el país, en los salarios, en el poder adquisitivo, y la verdad es que genera muchas alarmas, ¿no? De qué es lo que va a pasar hacia adelante. Me parece que este espacio político tiene que dar la discusión profunda de cómo bajar la inflación y cómo encaminar la marcha económica, porque si no, terminan ganando espacio esos discursos que la verdad van a generar a futuro un perjuicio enorme en lo económico. No me voy a explicar todo lo que significa la dolarización porque, bueno, los tiempos de la televisión son cortos, pero lo cierto es que para pensarlo en términos concretos implicaría una devaluación y un tipo de cambio que las estimaciones más ópticas lo pondrían 800 pesos hasta los 5.000, 6.000 pesos, ¿no? Entonces es verdaderamente viable. Por otro lado, uno ve desde otros espacios políticos que te proponen como salida a todo esto prácticamente un ajuste brutal, ¿no? Lo han dicho con todas las palabras, hay que bajar el gasto a cero. Y lo que no te dicen es que bajar el gasto a cero implica menos transferencias a las provincias, menos subsidios al transporte, a la educación, a la salud, a los hospitales, a los salarios docentes, porque todo eso es el gasto, los jubilados. Entonces, realmente cuando uno escucha eso, dice, bueno, no dejemos que ganen terreno esos discursos. Realmente yo creo que este espacio económico tiene que proponer en lo económico no solamente un plan de estabilización para bajar la inflación, que creo que es lo que más urge, sino también cómo verdaderamente se logran recomponer salarios, que este año van a perder poder adquisitivo frente a la inflación, y también un programa de desarrollo, ¿no? Argentina tiene muchísimas potencialidades para desarrollarse. Dentro de poco seguramente se va a estar inaugurando el gasoducto que va a darle un antes y un después a Vaca Muerta. Tenemos los recursos naturales, el litio, bueno, todo eso si se le puede agregar valor y si hay verdaderamente un programa de desarrollo nacional, Argentina tiene mucha potencialidad para salir de esto bien y creo que es lo que tiene que discutir la dirigencia política. Exacto. Bueno, Florencia Gutiérrez, te agradecemos muchísimo el espacio, la oportunidad que has tenido para brindarnos estos minutos para con más noticias. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias a ustedes y un saludo a todo Tucumán. Gracias. Así pasaba Daniel, a todos ustedes, Florencia Gutiérrez, quien es integrante de CEPLA, el Centro de Economía y Políticas de la República Argentina. La verdad que tiene un currículum muy importante, esta economista, por eso que quisimos tener la visión, su visión, la visión también de este Centro de Políticas y de Economía. Así que, bueno, realmente ha sido un placer poder hacer esta nota, esta entrevista. Daniel, bien. El dólar todavía no han comenzado a movilizarse la moneda paralela, los mercados financieros lentamente, con el correr de las horas, avanzan y ahí es donde podemos llegar a tener noticias, novedades en relación a cuánto está 4.74 aparece. Claro, la así pizarra. Es como cerró en la jornada de ayer. No debe haber movimiento todavía. Exacto, depende de eso, de los movimientos financieros. Gracias Sandra.